Pues bueno, hola de nuevo. Aquí seguimos con esta interesante jornada que tenemos previsto pasar hoy. Hemos disfrutado como enanos con el taller de Ignacio y Ana y no va a ser menos con el taller que tenemos ahora con una persona a la que yo quiero mucho, 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 que es Soledad Ayuso, que es presidenta de nuestra asociación. Eh, Además es un taller bastante novedoso. Yo no he estado, he ido a bastantes jornadas y a bastantes sitios en los que a formarme y jamás he visto un taller o nunca he asistido a un taller donde te formen y te enseñen cómo se imprime o cómo se trabaja en la 3D, aunque tampoco es el fin último del taller, pero sí que vamos a ver algo de eso. Bueno, pues siguiendo en mi no haber preguntado a los ponentes por su currículum, pero a mí con Soledad lo voy a tener facilísimo porque yo paso muchísimas horas del día con ella por nuestra afición y por nuestro trabajo en la asociación. Echamos muchas horas de teléfono y de estar juntos y eso me va a facilitar pues lo que tengo que decir de ella, que es muy simple y muy sencillo. Soledad es una de las almas mater de la Asociación Belenista de Badajoz. Ella es quien no inició, pero sí empezó a hacer de una forma diferente los cursos que se imprimen o que se dan en la asociación. Digo imprimen porque ya tengo la 13 en la cabeza que se están dando en la asociación. Ella fue la precursora de que abriésemos en una fiesta que se llama La Noche en Blanco y que mostrásemos nuestro trabajo a la asociación, y a raíz de ahí hemos tenido un gran número de usuarios y de personas que se han interesado por la asociación y que hoy son miembros activos en ella. Ella es nuestro primer premio Federación de la asociación, también tiene ese honor. Es maestra belenista dentro de la asociación, que es un reconocimiento que la asociación tiene a la gente que trabaja en el mundo del belenismo en la asociación bueno, que hace ese trabajo con denuedo y con ganas y ahínco. Y ella tiene ese reconocimiento también por parte de todos los compañeros. Sole es maestra en el más amplio sentido de la palabra, y cuando estás con ella o cuando hablas con ella o cuando trabajas con ella te das cuenta que tiene una vocación enorme por enseñar y que se le da bien, porque hay gente que tiene vocaciones pero que luego resulta que no son capaces de desarrollarlas bien, pero con Sole es muy fácil aprender porque ella lo hace muy fácil. Poco más que decir de ella, que es una persona a la que estimo muchísimo, a la que quiero mucho, que me ha enseñado mucho en la asociación y que yo podría decir que yo sigo en la asociación quizá porque Sole ha sido un apoyo importante y bueno, y porque me ha dado en valor a muchas veces trabajos que se han hecho, no que otros compañeros no lo hayan hecho, pero sí que en ella siempre he sentido como ese apoyo. Nuestras primeras jornadas fueron juntos, nuestro primer congreso lo hicimos juntos, entonces, bueno, para mí es muy fácil presentar en casa, en su casa, la casa que preside la Asociación Belenista de Badajoz, a Soledad Ayuso. Poco más tengo que decir de ella y, bueno, maestra, cuando tú quieras. Bien, buenos días otra vez. Gracias, José Luis, por tus palabras tan cariñosas. Lo primero que voy a hacer en este día va a ser presentaros mi impresora 3D. Entonces, vamos a poner un pequeño vídeo donde os presento las partes y lo que hace la impresora y luego ya lo comentamos. Esta es mi impresora, tiene ya 4 años. Es una BQ Efecto, pero ya no está en el mercado. Si quisiéramos comprar ahora una impresora como esta, nos costaría bastante menos de la mitad y trabajaría mucho mejor, con mucha más precisión. En la parte de arriba está este soporte para poner el carrete del hilo con el que vamos a trabajar. El hilo viene en carretes de 1 kilo. Los hay de infinidad de colores. Estos son algunos de los que yo tengo, aunque yo el que más uso es el marrón, sobre todo a la hora de hacer las vasijas o las celosías o las ventanas. Los hay rígidos, que son los que yo uso.
pero también los hay flexibles. También los hay que tienen trazas de madera, de metal, de corcho. Cada día aparecen en el mercado nuevos hilos elaborados y además con diferentes materiales. La impresora tiene una placa que está aquí, que es la que gestiona todo el funcionamiento de la máquina. Esta es una pantalla por la que se visualizan algunas de las tareas que hace. La impresora puede trabajar conectada al ordenador. El ordenador le va mandando la información a la máquina y mientras dure la impresión tienen que estar conectados. Pero es mucho más cómodo y con menos problemas si grabamos el archivo en una tarjeta SD. La máquina tiene un lector de tarjeta y aquí ya tenemos el archivo que queremos imprimir. Le damos a la pantalla, buscamos donde pone tarjeta SD y como veis aquí aparecen los archivos que yo he ejecutado o que voy a ejecutar. Otra de las opciones que manejo desde la pantalla es esta, control. La selecciono y aparece lo primero, filamento. Se refiere a cargar y descargar el filamento, el hilo con el que se imprime. El hilo está ahora mismo metido en la máquina, yo no puedo tirar de él y sacarlo. Si quiero quitarlo, le doy a descargar. Lo que hace la máquina es calentar el extrusor, o sea, por donde sale el hilo, y cuando ya adquiere la temperatura adecuada, lo expulsa. Para cargar el nuevo hilo, pulso cargar. Entonces introduzco el hilo y ella sola lo lleva hasta hacerlo salir. Otra de las opciones de control es el mover los ejes. Como son 3 ejes los que tiene la máquina, al ser una impresión en 3D, tiene un eje Z, un eje Y y un eje X. Entonces yo puedo aquí mover los ejes donde quiera, o llevarlos al origen desde donde inicia, o ponerlos en el sitio que a mí me apetezca. Por último, otra de las opciones que tiene, de las que vamos a hablar, que tiene más pero no las voy a explicar todas, es nivelar la base. La base donde se apoya la pieza que estamos haciendo. Es muy importante nivelarla y luego hablaremos de cómo lo vamos a hacer. Este es el extrusor. Es la pieza que se va moviendo para realizar lo que queremos imprimir. Tiene 2 movimientos. Este movimiento hacia un lado hacia otro, que sería el eje X, y luego a través de estos 2 varales pues va subiendo hacia arriba a medida que se va haciendo la pieza, que sería el eje Z. Al extrusor le entra el hilo por aquí, por este orificio, y el hilo que le entra tiene un diámetro de 1,75 milímetros y sale por aquí abajo por una puntita que tiene aquí, que su diámetro es de 0,4 milímetros, y con ese hilo es con el que va haciendo la pieza. Por supuesto, este cabezal se calienta a 210 grados, por lo tanto mejor cuando está funcionando ni tocarlo. Tiene 2 ventiladores, uno aquí y otro aquí. Estos ventiladores están funcionando siempre que la impresora esté imprimiendo. Por último, la cama, que es donde apoya la pieza que se va construyendo. Mide 20 centímetros por 20 centímetros, lo que supone un límite para la impresión. Y también hay un límite de altura, también son 20 centímetros el máximo de altura que puedes imprimir. La cama se mueve en el tercer eje, en el eje Y. Tiene un cristal, como veis, que lo ponemos aquí encima y lo sujetamos con unos clics para que no se mueva. Yo lo sujeto con 2 clics aquí y 2 clics ahí atrás. Es conveniente, antes de empezar a imprimir, echarle laca al cristal. Yo uso esta laca, que es muy barata y es muy pegajosa, y entonces me da muy buen resultado. Lo de la laca os digo que es importante, porque si no tiene esa ayuda, puede que a mitad de la impresión se nos empiece a despegar la pieza y entonces nos ha estropeado todo el trabajo. Cuando ya se termina la impresión, pues la pieza queda bastante pegada a la base. Yo, para despegarla, en vez de darle con algún artilugio a la fuerza para despegarla, lo que hago es sigo los consejos de Cayetano, mi profesor,
y meto el cristal, quito esto, meto el cristal con la pieza en una bolsa de plástico y lo meto en el congelador. Y al cabo de unos minutos está completamente despegado. Importantísimo, antes de empezar a imprimir, comprobar que la cama está bien nivelada. ¿Os acordáis que antes en la pantalla vimos una opción que era nivelar la cama o la base? Entonces, cuando le demos a esa opción, el extrusor se va a ir a las 4 esquinas, primero a una, a otra y a otra, y se va a colocar a la altura que imprimiría. Eso también es muy interesante. Nosotros tenemos que comprobar si esa es la altura adecuada y si las 4 esquinas tienen la misma distancia. Lo podemos controlar por medio de esta ruedita que girándola o haciéndolo hacia otro, pues sube. Fue la imagen, el cartel de milímetros o hacia arriba o hacia abajo hasta que la tengamos toda nivelada. Esa es la manera, la opción que nos da la máquina. La feria era yo. Otra manera de nivelar la cama es haciendo un cuadrado. Yo tengo un diseño que pone nivelar cama y lo empiezo a imprimir. Entonces, al empezarlo a imprimir, primero imprime los bordes y luego ya empieza a rellenarlo. Y a medida que lo va rellenando, yo veo cómo van saliendo los hilos. Es de Maqueva, si veo que hay que rectificar algo, pues ya no con tengo la rueda teléfono. lo voy rectificando. Si me lo das, la llamo. Hasta que me quede la impresión como debe de quedar, y entonces ya empiezo a imprimir la pieza que quiera. Vais a ver en unos cuantos pasos cómo imprime. Lo que va a imprimir es un rosetón. Lo primero que hace es el dibujo. Va haciendo todo el dibujo del rosetón, luego repasa un poco todos los contornos y lo último que hace es rellenar las partes que no van huecas. Después va haciendo una capa encima de otra. Siempre lo que hace es bordear los contornos y luego rellenar las partes que no van huecas. Eso va haciendo capa a capa hasta conseguir el grosor que yo le he programado. Cuando llega a esa altura, la máquina se para y ha terminado. Rossi, que me llama ahora. Es Paco Rossi. Bueno, habéis visto el vídeo, ya conocéis mi máquina y como habéis oído, la máquina esta tiene 4 años. Hace 4 años por Navidad me la regalaron mis hijos. Entonces, no sé si apagarlo, ¿no? ¿Se oye? Bueno, me regalaron la impresora 3D mis hijos. Yo al principio, pues, empecé con la ayuda de mi hijo y de un hijo de un amigo, pues empecé a buscar en internet archivos que ya estaban diseñados para sacarlos por mi impresora. Y la verdad es que todo el primer año lo pasé muy divertido, bajándome algunos archivos bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que más imprimí fueron unas fichas para el carro los carros de la compra, que inundé a todos mis amigos, a los compañeros, a mi familia de las fichitas aquellas. Y me hacía una ilusión grande, pero claro, yo quería cosas para los dioramas, para el Belén, y eso no lo encontraba. Incluso sí que buscamos animales y encontramos animales, pero los archivos eran de pago. Y yo compré una oveja, pero claro, la oveja aquella era tal cual y lo único que podía hacerla era una mirando para un lado y otra para otro en espejo, y variarle el tamaño, pero se veía que era la misma oveja, no podía hacer un rebaño. Entonces ya llegué a la conclusión de que era imprescindible aprender a diseñar para poder hacer las cosas que yo quisiera. Yo, sobre todo, las primeras cosas que tenía ilusión era de hacer vasijas, pues hacer unas tinajas, hacer un caldero. Y entonces, pues me busqué un profesor, porque yo sola no me atrevía a meterme en ese mundo. Encontré un profesor, tuve la suerte de encontrarme con Cayetano Moreno, que tiene una empresa aquí en Badajoz, Siro,
que se dedica a la impresión 3D, y desde entonces, pues, él me ha enseñado a diseñar. Lo tenía loco porque durante todo el primer año estuvimos con las vasijas y decía, pero bueno, vamos a aprender ya otra cosa que no sean vasijas. Pero yo quería perfeccionar sobre todo las asas, que luego me costaban más y tal. Y bueno, ahí vamos a ver otro pequeño vídeo en el que veis cómo he diseñado en 3 programas que utilizo para el diseño y la impresión, la puerta que vamos luego a decorar aquí en vivo. El SketchUp es el programa que yo uso para diseñar. Os voy a dar unas ideas muy breves de cómo he diseñado la puerta de hierro que llevará a la casa que ha hecho Ignacio. Esta es la puerta. Como tenemos poco tiempo, vamos a abreviar el trabajo. He dibujado un rectángulo del mismo tamaño y le voy a marcar los espacios fijándome en la que ya está hecha. Ahora borro todas las líneas que me sobran. Voy a hacer los 2 laterales del contorno. He tomado la medida y hago la línea. Borro lo que no me sirve. Selecciono el lateral, lo muevo con copia y lo coloco al otro lado. Voy a tomar también la referencia de este dibujo de arriba. Selecciono la línea que he hecho y como tengo que hacer 5 varales, hay 6 huecos. Por lo que divido esa línea en 6 partes y trazo unas líneas hacia abajo que me van a servir de referencia. Tomo la medida de uno cualquiera de los varales, porque son todos iguales. Ya con esto tengo el primer varal. He puesto el dibujo aquí al lado en grande para que lo veáis mejor. En este espacio es donde voy a dibujar la parte de arriba. Con la herramienta de dibujar arcos voy haciendo el contorno. Ahora lo estoy haciendo a ojo, pero cuando estoy diseñando todo va con sus medidas. Esto es laborioso, pero es muy sencillo. Y es como todo, cuando se le coge el tranquillo resulta fácil. Y además es muy divertido. Bueno, ya está, más o menos. Borro lo que me sobra. Selecciono el dibujo que he hecho y con la herramienta mover lo muevo con copia y lo coloco en la segunda línea. Vamos a hacer los del otro lado. Los selecciono los dos y los muevo con copia fuera del dibujo. Hago con los dos un grupo. Selecciono la herramienta escalar, le doy a menos y al 1 y ya lo tengo. Lo muevo con copia y lo coloco en su sitio. Ahora marco las líneas que me van a servir de guía porque tengo que colocar los dibujos en la parte de abajo. Vuelvo a coger la herramienta escalar y ahora lo que lo tengo que escalar es hacia abajo. Vuelvo a marcar menos 1 para que me lo haga al mismo tamaño, pero en sentido inverso. Le doy a mover con copia y lo coloco en su sitio. Ya me queda el último. Vuelvo a hacer lo mismo. Escalar, pero ahora en este sentido. Le doy a menos 1 y ya lo tengo preparado. Lo muevo y lo coloco. Como los tenía unidos por pareja, pues ahora lo que le doy es a la orden explotar para que me los separe y me los quede ya sin estar unidos. Ahora dibujo las líneas que unen las partes de arriba de los barrotes con las partes de abajo y borro las líneas que me sobran. Voy a hacer el barrote de en medio. Para eso le hago una línea a uno de los barrotes cualquiera a la distancia que yo quiero. Le hago una línea en el medio para luego colocarla en su sitio. Lo selecciono y lo muevo con copia. Y ahora borro las líneas que ya no me sirven.
En esa línea que tiene arriba le hago un círculo que el radio sea pasar por las esquinas del varal que he dibujado. Le trazo 3 radios, 2 en horizontal y 1 en vertical. Trazo 3 círculos, 2 que coincidan con el final del radio de arriba y un tercero que coincida con los radios laterales. Borro todo lo que no me sirve. Lo selecciono y lo copio fuera. Trazo la línea en este varal para colocar la terminación de abajo. Como antes, hago un grupo, le doy a escalar, al menos, al 1 y ya lo coloco. Dibujo la línea de este varal. Ahora voy a eliminar todas estas partes porque estos serán huecos. Vamos a darle grosor. Con la herramienta empujar-tirar le damos el grosor que nosotros queramos. Yo al marco de alrededor le voy a dar 4 milímetros. A los barrotes intermedios le voy a dar 3 milímetros. Solamente tengo que ponerle la medida al primero, porque luego a todo lo que quiera que vaya con ese mismo grosor le doy doble clic y ya se pone. Por último, a los varales le voy a dar 2 milímetros. La cerradura la tengo hecha ya y la tengo hecha un grupo. La muevo con copia, con una orden para que no se me mueva nada más que en el eje que yo quiero para colocarla exactamente en su sitio. Ya tenemos la puerta terminada, entonces la selecciono y le doy la orden de exportar en 3D. Este es el segundo programa que utilizo. Se llama 3D Builder. Además de tener herramientas muy útiles, lo que hace es que me detecta los errores y me los corrige. Con los giros coloco la puerta en la posición que la voy a imprimir. Este es el tercer y último programa que uso. Se llama Cura. Aquí es donde le pongo todos los parámetros que necesito para imprimir. Puedo imprimir si quiero 2 puertas, siempre que me quepan en la base. Por ejemplo, yo es raro que imprima las vasijas de una en una. Estas son las 3 que he hecho para ambientar el trabajo de hoy. Puedo, si necesito más cantidad de una de las vasijas, multiplicar ese modelo las veces que lo necesite. Y aquí mismo en este programa puedo modificar el tamaño. Puedo modificar, por ejemplo, que se me haga a la medida que yo quiera en las 3 dimensiones, o puedo ponerle solo una de las dimensiones, por ejemplo si quiero que sea más alto, pues le pongo solo que me modifique la altura y me lo hace y ya es otra vasija diferente. El programa, además de la información de las medidas, me da también información de cuánto va a tardar y de cuánto hilo voy a necesitar, tanto en metros como en gramos. Y luego ya me lo guarda en la tarjeta SD para ponerlo ya a la impresora e imprimir. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y para los que no sabéis nada de 3D lo hayáis entendido. Era para mí importante ponerlo porque la experiencia mía en estos años, sobre todo al principio, pues era el que había personas que se creían que la impresión en 3D era como tener una fotocopiadora en casa, que pones un dibujo y le das al botón y sale por debajo el mismo dibujo que tú has puesto para que se te fotocopiara. Y
Y claro, esto no funciona así. No le pones una foto a la máquina y la máquina te imprime lo que está en la foto. Aquí le tienes que dar el diseño hecho en 3D, porque la máquina funciona con 3 dimensiones. Entonces, bueno, pues que primero hay que diseñarlo y hay que elaborarlo y que, bueno, es una artesanía también como otra cualquiera. Y ahora ya vamos a empezar con esa puerta que hemos visto hacer en el vídeo, la vamos a trabajar. Esta es la puerta y vamos a ver los pasos para trabajar con una impresión en 3D. Tiene unas características que hay que tenerlas en cuenta. Lo primero es que el terminado que tiene la impresión le hace aquí como una especie de dibujito granulado, no sé si se aprecia en la cámara, que esto no se tapa con la pintura. Entonces nuestra primera acción con la puerta sería lijar esa parte para que nos quede todas las partes que veamos ese granulado, las tenemos que lijar. Por ejemplo, en estas más pequeñitas no se nota nada, pero sí en estos varales o en todo lo que es el contorno se nota ese granulado que lo tendremos que quitar. Podemos lijarlo de varias maneras. Una de ellas es pues, con un artilugio de estos eléctricos. Lo que sí os tengo que decir es que la frotación con el material que se está lijando, la frotación produce calor. Entonces, este material es sensible al calor, a un calor fuerte, pero sí al calor de la frotación es sensible y nos podría dañar la superficie y hacernos alguna cosa que no nos gustara luego. Entonces, como esta puerta va a ser semejando hierro, pues vamos a tener que quedarla lo más lisa posible. ¿Qué hacemos? Pues lo que yo tengo siempre es un poco de agua y un pincelito. Entonces, con el pincel mojo un poquito la superficie que voy a lijar, un poquito de ruido, ya le damos. Bueno, veis que ya le ha desaparecido el dibujo y ya esto, pues, aunque tenga algunos brillos, con la pintura se le va a ir. Yo le suelo también hacer un poquito de lija en las esquinas, en las esquinas estas, mirad, así. Bueno, no voy a hacer más, pero en todos los contornos, porque claro, en la máquina salen unos perfiles muy delimitados, una esquina muy perfilada, entonces no me interesa que en una puerta que va a ser tan tremendamente vieja esté eso. Si no luego no queremos usar esto eléctrico, que yo lo hago por la comodidad y la rapidez, lo hacemos con lijas. Yo recomiendo, yo tengo aquí unas lijas que me las fabrico yo con unos palos de estos que te venden en los bazares, y estas son lijas de agua. Entonces yo me hago estos palitos para poderme meter bien en los varales o en los sitios pequeños, y con esto también podemos lijar. La lija de agua nos llama de agua y es lo mismo. Yo le unto de agua un poquito y entonces la lija me hace lo mismo que me ha hecho la máquina. Lo que pasa es que, bueno, pues tengo que hacer más fuerza y tal. Suelo usar dos lijas, uno de grano grueso y otra de grano fino. Primero con la gruesa y luego le doy con el fino. Realmente, para hacer esta puerta, que luego va a ir pintada y decorada, no necesito yo que esté liso y brillante, simplemente que me quite ese dibujito, porque si yo quisiera una superficie fina, entonces sí, le tendría que dar con las lijas y un acabado con una lija muy fina y me quedaría súper brillante. Pero yo con esto ya tengo suficiente. Como esta no la voy a terminar de hacer, voy a coger
la segunda puerta, que yo ya la tengo lijada. ¿Qué pasa al lijarle? Que se me han salido unas rebabas por donde le he pasado la máquina, y entonces esas rebabas yo las tengo que quitar, porque no quedaría bonito que eso se viera. Entonces, por todas las partes donde haya esas rebabas, yo se las voy quitando, que son los contornos de las partes que son más anchas, porque en las estrechas no le he dado con la máquina. Sí le he dado un poquito con la lija, porque la lija siempre le quita ese punto tan fuerte que es eso. Y luego sí le paso así con esta cuchilla, que me da muy buen resultado, y le paso un poquito para quitarle todas las... Aquí lo mismo, ¿veis? Es un material duro, pero a la vez se trabaja muy bien. Entonces, todo aquello que sobresalga, yo con el cúter, hombre, aquí no nos interesa quitarle trozos, porque esto no es madera. Si fuera madera tendríamos que envejecerla dándole cortes, pero como esto es hierro, pues lo único que puede estar es un poquito gastado y que se vea más redondeado, sobre todo a la hora de haberse oxidado. Pero no más. Bueno, Sole, tienes a todo el personal entusiasmado con tus 2 vídeos. Bueno, tienes por aquí a dos personajillos que se apellidan Güeros, que te están mandando muchos besos y están muy orgullosos de la abuela que tienen. Y es para estarlo, desde luego. Esas son mis nietas, Marina, Raquel y Maqueva, las 3. Son una fan mía que no veas. Están presumiendo de su abuela. Te mando un beso desde aquí. Un beso muy fuerte a las 3. Preguntaban, Sole, que si puedes repetir el nombre de los programas que has utilizado para hacer tanto el diseño como luego la impresión. Sí. Mira, el primero, el de diseño, es el Sketcha. Sketcha, que tienes las versiones. Este cacharro, este paño me está dando un poco la... El primero es el Sketcha, que es el que uso para dibujar. Luego el segundo se llama 3D Builder. Ese es un programa también muy interesante, porque tiene unas herramientas muy buenas, sobre todo a la hora de por ejemplo, incrustar una pieza en otra. Pero a mí me sirve sobre todo para rectificar, porque en cuanto que tú le mandas un archivo, un STL, pues eso, ella te dice si tiene algún pequeño defecto de algunas líneas que a veces no borras porque están ocultas y no las ves, entonces enseguida te lo arregla. Hay veces que te lo intenta arreglar y no puede, y tienes que volver al Sketcha a rectificar algo porque no te lo puede arreglar, ¿no? Pero ese lo uso yo más que nada por eso. Pero ya os digo, luego aparte tiene muchas herramientas muy interesantes también. Y el último es el que me sirve para... me transforma los archivos STL, que son los que me hace el diseño, me los transforma en unos archivos en G-Code, que es el archivo luego que me lee la máquina. Entonces ese es el Cura. Yo en un principio usaba el Repetier. Como novata me gustaba mucho imprimir conectada al ordenador, porque iba viendo en la pantalla del ordenador, iba viendo cómo se realizaba la pieza lo que iba imprimiendo se veía en el ordenador, y aquello me hacía mucha ilusión. Pero luego cuando empecé con Cayetano a dar clase, él me recomendó el Cura y la verdad es que ahora estoy contentísima. Es un programa bastante potente y ahí le puedes cambiar los parámetros y poder ajustarlos y tal, y va muy bien. Bueno, ya estaría la puerta más o menos, ¿eh? Como veis, no se le ven cortes ninguno, pero ya sí están un poquito matados los cantos. Y ahora voy a quitar esto y vamos ahora ya a darle la imprimación. No tengo la papelera. Vamos a darle la imprimación. Sole, otra preguntita mientras que preparas el material para la imprimación. Hay Mamen Jiménez ella hace belenes, nos cuenta de 3,5 centímetros.
y pregunta que si hay algún tipo de condicionante de tamaño, entiendo que para hacia abajo, no hacia arriba, para hacer piezas en 3D para esos tamaños de figuras. Hombre, mi máquina no lo haría. Mi máquina no lo haría. Porque la precisión que tiene en piezas muy pequeñas, lo hace mucho mejor las máquinas que trabajan con gel que las que trabajan con el PLA que trabaja mi máquina. Pero se pueden hacer piezas pequeñísimas y con una precisión extraordinaria en 3D. Lo que pasa es que el material que se usa es distinto, es un gel en vez de ser eso. Bueno, vamos a ver la imprimación que le damos. Por supuesto, si yo ahora utilizar aquí pintura solo, pues en algunos sitios que no está lijado no me cogería bien y si incluso lo lijado, más adelante se me despegaría. Entonces, yo me hago mi propia imprimación. Lo voy a hacer con pintura negra al agua. Esta es mate, porque me gusta a mí que sea mate. Entonces, pero puede ser igual de brillo, lo que sí es al agua. Entonces, echo una cucharadita de esta pintura en un recipiente, a ver que no la líen. Y luego le añado otra cucharadita de cola blanca. A ver que salga. No quiere salir. Se habrá secado ahí la punta. Mira. Vamos a ir por los años. Pero sí que no tenía quitado el tapón. Bueno, una cucharadita de cola blanca. Más o menos la misma cantidad. Y luego le echo una cucharadita de una pasta, los que tengáis Adefis, lo podéis usar. Lo que pasa es que aquí en Badajoz la Adefis no está. Y yo fui a comprarla a un establecimiento, al pedirla, entonces me recomendaron esta pasta, se llama Decofit P, y me dijeron que era el que hacía el mismo efecto que hacía el Adefis. Y yo pues la he comprado y la verdad es que a mí, tanto para otros trabajos como para esto, me da muy buen resultado. Le echo otra cucharadita de esto. Y ahora a mezclarlo bien. Tiene que estar bien mezclado porque si no, pues nos saldrá más pasta en un sitio, menos en otro. Entonces conviene removerlo hasta que queden integrados los tres elementos que hemos puesto. Esta imprimación que está diciendo Sole, la tenéis en ese famoso archivo que no ha llegado, pero que prometo que llegará. Y la pasta de la que habla es este bote que tengo yo en las manos. Espero que se vea bien. Esta es la pasta con la que ha hecho esa masa para la imprimación. La pasta en realidad yo os la doy porque le da luego una consistencia a la pieza, tanto cuando estoy imitando madera como para el hierro, y un tacto así más gruesecillo y no tan refino y tan terminado como cuando está. Bueno, pues nada, esto se trata de pintar, y no hay otra ciencia nada más que cubrir toda la parte de la pieza que se nos va a ver. Vosotros sabéis la norma del belenista, que es que lo que no se ve no se pinta, ¿no? O aquí lo mismo. Yo primero además le doy a la parte frontal, que es la que veo, y luego sí, le tengo que dar a los contornos porque si no, con vuestro permiso voy a cambiar los guantes, que no quiero manchar ese guante. Ahora tengo la mano húmeda y ya. Sole, mira, mientras que preparas los guantes, preguntaba alguien.
Sí, Sí. dime. Mira, preguntaba a alguien que en el caso de que no hiciese esa reja, o no se pudiese hacer esa reja en material 13, ¿con qué otro material crees tú que podría hacerse esa reja? Bueno, también hoy día se hacen con el láser, con DM, que quedan muy, muy bien las rejas y se están haciendo cosas muy buenas. Y si no, bueno, pues sería de madera, con alambre, como las hemos hecho antes de que no hubiera esto, ¿no? O sea que de cualquier material podemos hacer. Bueno, le damos a todo, como yo digo, que tenemos delante, cuidando bastante de las rebabas, digo las rebabas, los sobrantes de pintura que no se nos queden acumulados en los sitios más escondidos o en las juntas de unos varales con otros, porque eso luego nos va a quedar, esos pegotones nos va a quedar feo. No demasiado, no que se lo quitemos a lo mejor demasiado, en algunos sitios podemos quedar un poco, porque también puede ser el semejar pues, la suciedad que se acumula en una pieza. Una vez que ya he marcado todo el frente, pues ahora la pongo así de esquina para controlar que todos los huecos y los varales que yo tengo a la vista estén pintados. Sobre todo las partes más ocultas. Y así, esto algunos podíais preguntaros, bueno, y si la puerta es negra, ¿no podía haber usado un hilo negro? Pues la verdad es que sí, que de hecho lo he hecho algunas veces. Lo que pasa es que con el hilo marrón controlo mejor lo que llevo, lo que está pintado y lo que no. Con el hilo negro me cuesta más controlarlo. Una vez que tengo hecho eso, la pongo a la otra esquina y entonces controlo los varales del otro lado. Aquí no es una tarea esto que merezca hacerlo con una delicadeza y tal, esto es simplemente que todo se llene de la pintura y ya está. Una vez que ya le tengo dado a todo lo que de esta manera se ve, pues ya me la pongo otra vez de frente y le quito un poco pues, los sobrantes antes de dejarla secar para que quede bien. Y nos quedaría así. Esta puerta yo la tengo que dejar secar y la tengo que dejar secar. Como tiene cola blanca, porque la pintura al agua seca enseguida, pero como tiene cola blanca hay que dejarla que se pegue bien, por lo menos 8 horas hay que dejarla ahí que se seque bien. Yo la dejo de un día para otro y ya me quito de problemas. Esta imprimación sí. ¿Podrías también ponerla en alguna otra pieza de plástico que no fuese este material de 3D? ¿Has tenido esa experiencia antes? Nos lo pregunta una compañera de las jornadas. Sí, cualquier cosa que tenga una superficie muy brillante, muy satinada, muy, muy fina, hay que darle una imprimación para que te agarre la pintura. Entonces te sirve esta. Depende si le quieres dar una textura más vasta o más fina, le echas la pasta o no se la echas. Yo he hecho muchas veces imprimación. Al principio me acuerdo que hasta compré unos botes de imprimación y la verdad es que mezclando la pintura con la cola blanca lo aprendí de Lola Templado y la verdad es que da muy buen resultado y te agarra luego cualquier pintura y cualquier cosa. O sea que para cualquier cosa que le tengas que dar imprimación te vale. Esta pintura que sobra, yo suelo hacerlo en envases muy pequeñitos para que no se me seque, pero así todo, antes de cerrar el bote, suelo echarle con algún pincel de estos que tengo en el agua una gotita y así, pues esa humedad es la que perdería en el caso de que tarde un día o dos en usarla de nuevo. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos la puerta seca. Esta ya lleva 2 manos de imprimación. Y aquí quiero que os fijéis en 2 detalles. Uno Como veis, los barrotes están un poco deformados. Y otro, esta textura que tiene aquí en la parte de abajo, también aquí en la esquina esta. Bien, vamos a ver cómo se hacen esas dos cosas.
esta parte de aquí que está deformada, ya os he dicho que este material es sensible al calor. Entonces, yo esto lo he hecho, no lo voy a hacer aquí porque es facilísimo y no tiene ciencia y no hace falta que perdamos tiempo en eso, con una pistola de calor. Pero si no tenéis una pistola de calor, no pasa nada. Con un secador del pelo se puede hacer igual. Hay que controlar la temperatura para que no nos pasemos, si no llegamos, pues bueno, no pasa nada porque tendremos que esperar más, pero si nos pasamos, pues esto se puede poner tan blando que luego no nos sirva. Cuando ya veamos que al apretarlo, al hacer presión, se deforma un poco, pues le hacemos la presión en el sitio donde nosotros queramos y hacia el sitio que queramos que se mueva, o más o menos, como queramos. Esto yo he simulado como que en la puerta de la casa, una casa abandonada, la puerta estaba cerrada y han intentado abrir los barrotes para colarse dentro. Pero le podemos hacer la deformación que queramos. Entonces, se pone el secador a una distancia, no con demasiada temperatura. Pues yo en mi pistola de calor, que tiene hasta 6 temperaturas, yo con la temperatura 2 ya lo hago. Entonces, vamos presionando hasta que veamos que cede. Cuando nosotros presionemos para darle la forma, hay que tener en cuenta una cosa, y es que si nosotros presionamos, se curva así y soltamos, el material tiende a recuperar su antigua forma. Por lo tanto, yo presiono y lo mantengo ya fuera del calor, presionado hasta que vuelva a coger la temperatura que se haya enfriado, la temperatura ambiente. Entonces ya lo suelto y ya queda la forma que yo le he dado. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Las puertas que están muy oxidadas, yo siempre cuando estoy haciendo algún trabajo, pues me saco fotografías de las texturas, de la pintura luego. ¿Veis? Entonces me he sacado eso y tiene unas texturas como si estuviera así, no sé, por mi tierra decimos empollado, como si estuviera sobresaliendo un poco el óxido que se ha formado en la puerta. Y eso es lo que yo he querido hacer aquí. Entonces lo vamos a hacer, porque como eso también hay que dejarlo secar, lo vamos a hacer aquí en otra puerta, una puerta que tengo con un modelo, una chispita diferente, pero nos sirve igual. ¿Cómo vamos a hacer esto? Verá, vamos a quitar de aquí. Aprovecho para hacerte un par de preguntitas, Sole, mientras que Sí. preparas ese material. Mira, preguntan si pintases la puerta con spray, si también habría que darle la imprimación posterior. Perdona. Que si pintases la puerta con spray, si también habría que darle la imprimación antes de pintar con el spray. Pues si lo has probado. Yo no lo he probado, porque los sprays, generalmente los que usamos, que son los sprays de pintura, yo no puedo usarlo. Por mi respiración no me conviene. Entonces yo los sprays los uso poquísimo. Ahora ya encuentras muchos sprays también de pinturas al agua, entonces sí. No lo he probado. No sé la adherencia que tenga una pintura spray para que luego no pueda saltar al cabo de un tiempo. Bueno, lo que voy a necesitar para esto es cola blanca. Tengo aquí este pincelito chico que me va a servir. Y voy a usar bicarbonato. Bicarbonato normal y corriente. Entonces cojo mi puerta y con la cola blanca le doy toque por los sitios donde yo quiero hacer ese relieve. Si quiero que el relieve sea más grueso, voy a poner más cola. Pero si quiero que el relieve sea más suavito, pues le doy menos. No voy a llenar toda la puerta, voy a darle solo unos toques en algunos sitios. Sobre todo en aquellos sitios donde se supone que el agua pues ha deteriorado más la puerta. Se supone que en la parte de abajo la puerta está más deteriorada porque no solo por la lluvia, sino las salpicaduras pues la han deteriorado. Entonces, en esta parte de abajo yo, bueno, pues puedo darle más. Luego aquí en la cerradura, como sobresale también, le puedo dar un poquito. Y luego en la parte de arriba, sobre todo cuando la puerta está abierta, pues también por ahí
le voy a dar un poquito. Luego por donde vosotros queráis, ¿eh? La podéis hacer más o menos. Luego diré para hacerlo todo. Luego cojo pellizquito del bicarbonato y se lo echo por encima. El bicarbonato que se moja con lo de la cola se queda como transparente. Entonces, si veis que transparentea porque tiene más cola y la has echado menos, échale un poquito más encima. Porque luego lo tenemos que aplastar con los dedos y si no, pues se nos va a quedar pegado. No importa echarle de más porque luego se lo vamos a quitar. No sé cómo vamos de hora. Nos faltan 25 minutos, 35, perdón. Bueno, una vez que le tenemos dado ya el bicarbonato, con el dedo lo aplastamos, pero no fuerte, solo un poquito, con suavidad, para que se quede adherido todo el que admita la cola blanca que le hemos dado. Una vez que tenemos hecho eso, pues le damos unos toquecitos y se van a caer todos aquellos granitos del bicarbonato que no se hayan adherido y nos queda así. ¿Qué pasa si en algún sitio yo me he pasado y digo, qué pegotón me ha quedado aquí, yo esto así no me gusta? Pues cojo un pincel seco cualquiera y le doy unos toquecitos y lo quito. Antes de que seque, incluso luego después de que seque, también lo podemos hacer con un pincel más fuertecito, con unas cerdas más fuertes. Y esto sí que lo tenemos que dejar secar. Lo dejamos secar, yo ya os digo, hasta el día siguiente. Y al día siguiente, pues ya lo tenemos seco y estará como esta que os he enseñado. Que veis ahí ya la rugosidad. ¿Qué pasa si yo quiero darle a toda la puerta un poquito de rugosidad? Más de lo que le ha dado la pasta que le he dado. Pues lo que hago es que cojo una cucharada de la pintura que hemos hecho antes, de la imprimación, la pongo en otro recipiente y le echo como una puntita de la cuchara de bicarbonato. Lo remuevo bien y con eso le doy una mano. Y ya se me queda un poquito más granulado y se me queda toda la puerta así. Eso es a gusto vuestro y como más os interese. Bueno, pues esto ya lo ponemos ahí a secar. Y vamos a coger esta. Vamos a quitar estas cosas. Y vamos a empezar a dar los pigmentos. La vamos a pintar con pigmentos. Los colores que vamos a usar. Pues vamos a usar en principio 3 colores. Este que es marrón óxido. Este que es óxido de hierro, marrón óxido de hierro. Y este óxido de hierro. Y luego este un poquito más claro que es óxido de hierro medio, que le va a dar un pelín de tonalidad. Estos 3 los vamos a dar de primera mano. El primero que vamos a dar es el marrón óxido. Cogemos un pincel. Yo los pinceles que uso son pinceles redondos. Según la superficie que vaya a pintar, pues más o menos gordo o más o menos grande el pincel. Eso ya vosotros lo que más os guste. Y el aglutinante que voy a utilizar es cola blanca. Yo uso para cuando pinto con pigmento, pues fachadas o piedras, caminos, cosas más grandes, yo uso la cola de conejo. Pero para esta cosa tan pequeña no me merece la pena y con la cola blanca os va de perla. Entonces me cojo una paletita, un trozo de porespán y voy a echar un poquito más de cola blanca. La cola blanca yo siempre la suelo un poco diluir, echarle un poquito de agua o de este mejunje que tengo yo aquí, que es agua con cola, que la uso para otras cosas y la tengo aquí. Bueno, cojo un palillo, le doy así un poquito. Bien. Y ahora, este color se lo voy a dar a toda la puerta.
se lo voy a dar dando toquecitos. Cojo un poquito de la cola, al principio, como el pincel está completamente seco, para que se moje, y cojo un poco de pigmento. Siempre sacudo un poquito que le queda ahí y le voy dando toques. Estos toques que le voy dando, se los voy dando así salteados, de manera que haya partes de la puerta que me coja mucho pigmento, parte de la puerta que me coja poco pigmento y parte de la puerta a la que ni se le vea el pigmento, que se vea, se transparezca lo negro. A veces cuando cojo que ya veis que se ve bien que donde mojo, se ve bien. Sí, se ve bien, Sole, se ve perfecto, se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, pues a veces cuando cojo el pigmento y le doy, se me llena de, lo veo brilloso porque tiene más humedad de la que debiera. Tiene más humedad y menos pigmento. Pero a veces eso a mí me sirve bien, porque esa parte cuando se seque va a quedar más transparente. Entonces me interesa que ahí no quede tan compacto. Pero en otros sitios que sí, como por ejemplo aquí, pues mojo directamente el pigmento y le doy y me coge más pigmento. O sea, que cualquiera de las cosas que sucedan nos van a venir bien. Entonces, a toda la puerta le doy, como ya os digo, salteando y sin preocuparnos mucho. Siempre sacudiendo un poquito para no desperdiciar el pigmento. Sí es cierto que esta puerta es muy pequeñita, vamos, es muy delgada, los barrotes muy pequeñitos, pero sí es cierto que los barrotes horizontales, por la lluvia, se supone que en las partes de abajo le llega menos la humedad. Entonces voy a intensificar el color este oscuro en todas estas partes que estarían un poco resguardadas por esos barrotes, para darle un poco de profundidad. La pintura, como yo les digo siempre a los compañeros míos de la asociación, es una cosa muy... Bueno, yo disfruto mucho con la pintura, pero hay personas que no. Pero hay que perderle el miedo a la pintura. ¿Habéis visto, Ignacio, cómo se manejaba con el pincel? Que él va pum, pum, pum. Pues yo digo lo mismo, que la pintura no hay que tenerle miedo. ¿Y por qué no hay que tenerle miedo? Pues mirad, porque si yo, por ejemplo, estoy pintando la puerta esta, y figuraros que ahora, como estoy además hablando con vosotros, pues a lo mejor me distraigo un poco y me paso del color o no llego por alguna parte, entonces pues no pasa nada, luego lo rectifico. ¿Cómo lo rectifico? Pues ahora os lo cuento con los otros colores, ¿no? También le doy tonalidad por la parte de arriba y por la parte esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque podemos poner en algún sitio la puerta abierta. Entonces yo esta parte también la tengo que pintar, porque si no se va a ver lo demás decorado y esto con el negro de la imprimación, y eso no estaría bien. Bueno, pues esto estaría así en este tono. Como veis, en algunas partes está más cogido el color, por otras partes menos. Hay una gama de tonos simplemente con un color. Luego de que se seque, además, se verá ese efecto más. También la rugosidad que tiene debajo le permite pues darnos otras luces y otras sombras distintas que si fuera todo más plano. Antes de terminar este color, le tengo que dar también por el grosor de los barrotes, sobre todo los barrotes más gruesos, porque los más finos, al meter el pincel, algo le queda, pero a estos no. Y sobre todo a estas partes de abajo, que como os he dicho, estarán más resguardadas de la lluvia y luego le van a dar. Y con esto quedaría el color terminado. El pincel, los pinceles con los pigmentos, los que usáis los pigmentos, sabéis que se barullan enseguida. Entonces yo tengo siempre un bote aquí con agua con detergente.
Entonces los entro inmediatamente, le doy así unos toques para que se desprenda cuanto más pigmento, para que luego al lavarlo me sea mucho más cómodo hacerlo. Vamos con el segundo color. Este lo voy a tapar así, sobretapado, pero lo voy a quedar ahí porque igual luego tengo que rectificar algo. Este es el segundo pigmento, que es el óxido de hierro, el que vamos a dar ahora. Cojo otro pincel. Yo los pinceles los tengo algunos pues ya de haber pintado con los pigmentos, están un poco teñidos, pero no están contaminados de color. Para eso lo bueno es que una vez que acabemos con los pigmentos, con los pinceles, los lavemos, no ya con ese agua jabonosa, sino luego con otro calor. Yo suelo echarme jabón en la palma de la mano y hago así. Cuando ya el pincel, el jabón se haga blanco, que no haga la espuma blanca, que no haya ningún color, el pincel está limpio. Así todo, si quiero colores más claros, pues me cojo otro pincel y más nuevo o que no tenga ese color. Hacemos la misma operación y le damos el color rojo. Como veis, fijaros aquí la diferencia de mojado a seco. ¿Veis? Eso es lo que os decía antes. Si yo le doy ahí, fijaros la cantidad de pigmento que me coge. No se trata de llenar todo de rojo. Esta parte de abajo, que es la más castigada, pero siempre dejando ver tanto el negro como el color que hemos dado antes. Sole, en este caso, igual que en la pintura acrílica, el orden del color sí es importante, ¿no? Entiendo que vas del oscuro al más claro. Sí, es muy importante. Lo que pasa es que estos dos colores se pueden dar muy seguidos unos de otros, porque nos interesa a veces que se fundan los colores, que el mismo rojo óxido, pues contamine un poco el que hemos dado antes. Y simplemente no te va a teñir, no te va a tapar el color y se va a hacer una mezcla de los dos tonos y entonces te va a dar muchas más tonalidades a la obra que si lo haces solo con un color ya seco encima de otro, ¿no? Yo por eso estos dos colores... ¿Los pinceles usados son duros o blandos, Sole? Mira, los pinceles que yo uso para esto son pinceles normales y corrientes comprados en los bazares. O sea que no... Los tamaños que con más cómodos encontréis con él. Hay personas que se encuentran más cómodos con... Hombre, no muy chiquininos porque entonces te van a quedar punteados, ¿no? Entonces, pero hay que no tiene que ser por necesidad uno. Le doy aquí a las partes de arriba porque se supone que estas partes de arriba están más castigadas y entonces están más oxidadas. Y lo mismo a la esta. Lo que os decía antes, si yo... la pintura siempre es a gusto del consumidor, no hay regla. Si yo quiero que la puerta esté muy, muy envejecida, pues le tendré que dar mucho más pigmento que si la quiero, pues menos. En este caso es que como la casa está la pobre ya tan desastrada, pues le vamos a dar pues mucha caña aquí no se os olvide darle tanto a los cantos como aquí, porque esto luego si no se ve muy feo que está todo negro en vez de con el rojo. Y sin pensarlo mucho, porque estas cosas mientras más se piensen, peor. Yo ahora, si quisiera, pues decía, bueno, pues quiero intensificar porque aquí se me ha contaminado un poco y ahí le quiero dar más negro, pues me cojo otro pincel con el marrón óxido de hierro y vuelvo a darle por estas partes que yo quiero que se identifique. Por eso digo que la pintura... O bueno, incluso yo algunas veces me ha pasado que a lo mejor ya he tenido terminada una pieza que no me ha gustado cómo ha quedado, le doy una mano de pintura encima
y vuelvo a empezar de nuevo otra vez hasta que me guste, porque las cosas no salen perfectas desde el primer... Con la primera vez que pintaba con los pigmentos, me acostumbraba al acrílico o al óleo, me desesperaba. Pero ahora ya, bueno, pues le he cogido un poquito más el tranquillo, ¿no? Yo la quedaría así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de que se nos seque, le vamos a dar con el óxido de hierro medio, que si lo veis fijaros la diferencia, pero cuando lo demos veréis cómo no se nota como una diferencia tan clara. Me gusta cerrarlo eso para que no se contaminen. Entonces me cojo otro pincel distinto y yo suelo darle con este pigmento encima de los rojos, con unos toquecitos así muy suaves, solamente para darle el brillito en algunos sitios, por darle un poco de luz. Nos da un poquito por aquí, que esta parte la tiene más oscura. Esta parte ha quedado menos roja, la parte de la cerradura. Bueno, pues le damos aquí un poquito. Además, fijaros que queda el granulado, solo que está levantado se pone más clarito, como si le estuviéramos dando una veladura. Y le da una luz que... La verdad es que se me hace rara hasta aquí yo hablando conmigo misma. Y es verdad, porque siempre a tener a los alumnos tú además estás acostumbrada a tener... Que los mira y que siempre la cara de los alumnos es lo que te motiva, es lo que te hace, además, saber por dónde vas, si lo estás entendiendo, si no, ahora estoy un poco a ciegas, que como no digáis vosotros algo, yo sigo para adelante. Sí, tienes a todos aquí mirando y aprendiendo. Pregunta a alguien que si el color puede ser también el almagra, que entiendo que es un tipo de color que no lo sé. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que no lo sé. Ese color no me... Tú tienes tu paleta y esa te funciona. Es que dentro de los pigmentos hay tanto... Mira, yo en realidad esta paleta que estoy usando, porque yo tengo mis cajas con sus compartimentos de los pigmentos. En realidad estos cacharritos los tengo porque esto me viene de Rubén Galindo, que es muy amigo mío y me regaló una caja donde me vienen estos pigmentos. Y la verdad es que yo uso los mismos que usa él para envejecer, tanto cuando envejezco el hierro como cuando envejezco las vasijas. Yo es los colores que uso, fijándome en él, porque es que me dan muy buen resultado. Yo no he buscado otros colores porque es que con esto obtengo el efecto que yo quiero. Bueno, pues ya esta la dejaríamos secar. No sé dónde ponerla ya. Y nos cogeríamos. Pues vamos estupendamente de tiempo. Bueno, esta es una que yo tenía ahí ya seca, porque los brillos que le vamos a dar ahora, eso sí que tiene que estar los pigmentos muy secos, porque si no, como es clarito, un color clarito, se nos contaminaría y entonces no nos quedaría el efecto deseado. Este pigmento se llama verde tierra y es el que le da los brillos. Vamos a poner una cacharra de esta encima porque ya con eso tan sucio. Esto es un invento, ¿eh? Las galletitas estas del polvo es un invento porque estás limpio en un santiamén. Bueno, ahí tenemos el pigmento. Cojo un pincel que esté limpito. Me cojo mi puerta y es lo mismo que estábamos haciendo.
con este color vamos a envejecer la puerta de manera que parezca o ya muy pasada o que esté así como medio. Entonces, depende del gusto de cada uno. Hablando de Rubén Galindo, recuerdo que una vez me decía, es que los belenistas tendemos a exagerar un poco las cosas que hacemos, que envejecemos algo, lo envejecemos de sobra para aumentar un poco la realidad de lo que estamos haciendo. Y tiene razón. Bueno, pues este es un tono clarito que nos va a dar. También os digo lo mismo, lo podemos dar de manera que el pigmento esté en pocas cantidades, solamente así salpicando, ¿veis? O lo podemos dar intensificando sobre esto con el pigmento mismo, sobre las humedades, volvemos a dar y se le pega mucho más. Yo no me gusta abusar de esta parte, no me gusta. En lo de abajo sí, porque se supone que, como decía antes, que está muy castigada la puerta ahí y tiene más brillo, pero no me gusta a mí abusar. Va quedando de escándalo, Sole. Qué bonito, se ve genial. Sobre todo las texturas que va, el relieve que va cogiendo, ¿no? Y eso que esta puerta no tiene lo del bicarbonato. El bicarbonato es que es un punto que le da que es estupendo. Bueno, pero lo veremos luego al final con la que coloques en el trabajo, entiendo. Sí. Bien, luego se ve. Luego ya terminada la vemos. Siempre darle por los sitios donde pensamos que tiene más humedad. A mí no se me ocurre darle por esta parte de los barrotes con el blanco, porque se supone que ahí está un poquito más reservado. Yo siempre aconsejo tener delante fotografías que bien nos las bajemos de internet o nos las hacemos nosotros, que siempre hay que ir con la cámara a punto para coger cualquier cosa, ¿no? Que siempre yo una cosa que repito, los que me están viendo en nuestra asociación dirán, tienes razón, porque yo siempre repito, que no nos inventemos nada, que la naturaleza nos da unos modelos maravillosos, ¿no? Y la verdad es que nosotros en nuestra asociación tenemos carpetas llenas con fotografías de todo lo que vamos haciendo y ahí se queda para el que venga, lo coja, porque es interesante imitar la realidad. Sole, tienes por aquí unos amigos murcianos que quieren lijarte la puerta y quedártela como nueva, así que cuidado. Que se la mande, ¿no? Que se la mande, que ellos me lo hacen, ¿no? Dile que sí. Que puertas tengo ahora mismo para poner un bazar. Quieren lijarte esa para quitarle el óxido y quedarla como nueva, es lo que quieren. Bueno, yo no le daría más. No sé lo que os parece. Pero vamos, como os digo, esto es a gusto, le vamos a dar un poquito más por aquí, por la cerradura. Muy bonito. Bueno, pues hemos terminado esto y quería tener unos minutitos que me sobraran para comentaros cómo envejezco yo las vasijas. No la vamos a hacer porque no nos daría tiempo, pero sí os voy a explicar un poco y os voy a decir los pigmentos que utilizo y también cómo lo hago. Esto no es de aquí. Yo queriéndole poner la tapa y no era de ahí. Bueno, mirad, os voy a enseñar las vasijas que yo he hecho para... Las vasijas que yo he hecho, no sé si se verán bien. Tengo aquí esto abierto, que no me deja ver. Y pueden verse. A ver. Mirad, estas vasijas están también hechas en la 3D y yo las he envejecido para ponerlas luego en la casa. ¿Veis? También tengo aquí otras que he diseñado, pero partidas, rotas. ¿Se ve? Se ve bien, ¿no? Y la he envejecido también. Sí, se ve bien, se ve bien. Como si estuviera.
Bueno, os voy a decir en estos minutitos que nos quedan los pigmentos que yo utilizo. Vamos a ver, ese no es. Son estos tres. Bueno, este es el primero que utilizo, que es el que le doy. Esto es sombra natural. Este pigmento se lo doy por la parte de abajo de la vasija, voy subiendo hacia arriba y llego como hasta la mitad o así de la vasija. Y luego también se la doy por las partes más que estuvieran más ocultas, para que queden más ennegrecidas. O por aquí o debajo de las asas, ¿veis? Estas partes de abajo están más ennegrecidas. Ese es el primer pigmento. Después le doy este otro, que es terracota medio, el terracota medio, que es el que le doy a continuación. La verdad es que aquí los colores se ven poco porque a la casa tan envejecida los he envejecido mucho. Pero se lo doy, y se lo doy mezclando parte con el negro que estaba debajo, con el oscuro, con el más oscuro. Los voy mezclando tanto por arriba como por abajo y le doy ese color. Y luego, por último, utilizo este otro, que es siena natural. Este otro que es siena natural. Y ese le doy para aclarar un poco el terracota y darle un poco de brillo. La verdad es que están muy mezclados, que si veis ahora mismo ese color, ni es este ni es este. Es una mezcla de los dos. En esta vasija. En otras vasijas que están más nuevas, sí que le doy por las partes más sobresalientes de la vasija, le doy el siena natural porque le da luz y entonces resalta la forma de la vasija. Estos tres pigmentos se los doy como he hecho con la puerta de una vez. Y también es así a toquecito. Por supuesto, la vasija lleva la misma imprimación que habéis visto con la que he hecho para la verja, pero con pintura marrón oscura. Aquí no le meto negro, le meto marrón oscura. Y luego ya le doy los pigmentos. Cuando ya han secado bien los pigmentos, que yo siempre los dejo de un día para otro, para que no se me contamine luego, sobre todo el color, y el brillo se lo doy con el mismo color que le he dado, con el verde tierra, con el mismo color que le he dado a la puerta. Y esa es la que le da los brillos y este acabado ceniza. Luego ya lo que queráis, si le queréis echar ceniza encima o lo que sea, yo me gusta dejarlas así. De todas maneras, algunas veces que los pigmentos me quedan, que luego me mancha mucho, yo hay veces que le echo un chorreón de laca. La misma laca que empleo en mi impresora 3D, pues la empleo para sellar los colores y que el pigmento no se me venga y no me manche, pues si no luego están guardados y todo te lo va manchando. Entonces le echo un poquito de laca y ya me queda bien. ¿Cómo hemos acabado? Sole, pues creo que ha sido una clase, pero más que magistral. Ahora entenderéis que no me confundí cuando al presentarla dije que era una maestra nata que lo lleva en la sangre. Has creado... ¿Las vasijas llevan también la imprimación? Sole, preguntaban. Las vasijas llevan una imprimación de lo mismo porque me gusta que la textura sea esa textura pasta de la pasta esa, y luego porque si no me cogería bien los pigmentos, ¿sabes? Entonces lleva la imprimación y luego lleva 2 manos de imprimación y lleva los pigmentos.